¿Está todo ok? ¿Está todo bien? Bueno, sigamos, chicos. Vamos a completar. eh, Antes de entrar en nuestro tema, vamos a hablar un poquito más Ahora vamos a hablar de la arquitectura eh, socialista. Esa arquitectura también de la posguerra, principalmente del lado de atrás de la cortina de hierro, ¿verdad? Atrás para nosotros. Estas son imágenes, les quiero compartir, de una muy famosa avenida eh, en Berlín Oriental, que se llamaba la Stalinallee, o sea, la avenida Stalin, ¿verdad? Obviamente en alusión al dictador Stalin, ¿verdad? Y podemos ver rastros de, de- rastros de la arquitectura soviética pura y dura, ¿verdad? Vamos a ver cómo, por ejemplo, aquí los edificios se vuelven monumentales, empiezan a abrazar de vuelta el estilo el estilo, mm, digamos, clásico, con elementos clásicos. Pueden ver ahí los balaustres, los elementos decorativos repetitivos los faroles, y un neoclasicismo bastante fuera de tiempo, digamos. Estamos hablando de los años 50, ¿sí? Acá pueden ver con, con materiales nobles, o sea, materiales, como pueden ver, travertino, mármol, granito, eh, maderas nobles, etcétera, ¿verdad? Acá podemos ver los interiores, podemos ver elementos que aluden al Renacimiento, como estos voladizos en los techos. Recupera de una forma la arquitectura totalitaria, esa que estaba muy en boga en Rusia, en la Unión Soviética, y que por supuesto se exporta a Alemania, en este caso Berlín, ¿verdad? Ahí pueden ver la Torre de las Comunicaciones, ¿sí? Y esa arquitectura prolija, monumental, repetitiva, propia de la arquitectura soviética. Aquí podemos ver la alusión siempre al rigor del orden dórico, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Qué sensación les da esto? Giselle, ¿qué sensación, Ceci? ¿Qué, cuáles creen que es la de los aspectos connotativos de esto? O sea, ¿qué es lo que connota esta arquitectura? Claro, exacto, o sea, como el propio régimen, ¿verdad? Un régimen duro, un régimen inflexible, un régimen que aludía al orden, ¿verdad? Al rigor, al canon. De vuelta, algunos y muchos elementos tenían que ver con el orden clásico, por eso, ¿verdad? Con, lo, con la intransigencia del canon, ¿verdad? Y no hablo de la proporción porque quizás la proporción eh, no es adecuada para este tipo de arquitectura, pero sí los pueden ver, reconocer fácilmente los pilares dóricos, ¿verdad? De la arquitectura clásica, neoclásica previa, ¿verdad? Aquí podemos ver alusiones a esa arquitectura homogénea también, ¿verdad? De una misma altura, con algunos elementos verticales ostentosos y con el elemento que ya habíamos visto de de la torre de comunicaciones, que era el orgullo tecnológico de los comunistas de ese entonces.
Acuérdense que siempre estamos en este mundo de la Guerra Fría, que ya hablamos, y que la arquitectura de este lado del muro tiene una tendencia, igual que la arquitectura totalitaria nazi, una arquitectura de opresión, como bien dijiste, Ceci, de oprimir, de, de generar temor en la gente, porque el Estado es enorme, el Estado es dueño de todo, entonces la arquitectura de alguna manera también empieza a reproducir esto, de manera tal vez pensada. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué otros elementos ustedes ven en este tipo de arquitectura? Voy a compartir otras imágenes. Vamos a hacer un repaso de algunas imágenes de unos edificios icónicos de Berlín de los años 50, para también situarnos en la previa de los 60, qué es lo que sucede en el mundo y contra qué el mundo socialista está peleando y viceversa, contra qué el mundo libre, el mundo occidental está peleando. ¿Y cómo pueden ser tan distintas las manifestaciones culturales y arquitectónicas, verdad? Acá tenemos, por ejemplo, la propaganda, listos para trabajar y defender a la paz. Dice el letrero colgado de un andamio de madera ubicado en esa avenida Stalinale que les decía en 1953. La construcción de Alemania socialista quedó reflejada también en estos edificios. La política y la arquitectura fueron de la mano en Alemania Oriental. La Stalinale fue un proyecto eh, ideal en este sentido. Tenemos, por ejemplo, este tipo de arquitectura con énfasis en la línea vertical, como pueden ver, bajo estricto secreto, por ejemplo. La RDA construyó un complejo para fabricación de motores para aviones cerca de Dresden. A él se le agregó una cantina para empleados diseñada en un estilo modernista de la posguerra, equipado con una escalera luminosa y amplia. Hoy el edificio alberga exclusivos lofts. Aparece, cuando no, la arquitectura fabril, en este caso la arquitectura estilizada. Pueden ver el tambor de la esquina, como aparece mucho más gracioso, digamos, ¿verdad? Mucho más, hasta si se puede decir, sensual comparativamente con la arquitectura soviética más original. Entre el 57 y el 58, por ejemplo, la estación de trenes de Potsdam, se construye una estación. Debido a la proximidad de Berlín Oriental, los urbanistas de la naciente República Democrática Alemana organizaron las conexiones de los trenes de Potsdam. Para ello construyeron un anillo ferroviario alrededor de Berlín. Potsdam se vio favorecida con la eh, estación inaugurada en 1958, que se convirtió en la principal parada de Potsdam, antes de que el muro fuera construido en 1961. Luego perdió, por supuesto, ese rol. Vamos a ver esa arquitectura rigurosa también, con muchos elementos racionalistas, proto-racionalistas, pero siempre vean la línea vertical. Cine en Frankfurt, es difícil de pronunciar esta palabra, pero bueno, se llama el Lichtspieltheater, un cine para jóvenes. Fue abierto a mediados de la década de 50 en Frankfurt, en Der Oder. Luego se expandió para convertirse en un centro cultural
Los murales de la fachada representan a mujeres que ayudaron a reconstruir el país tras la Segunda Guerra Mundial, las Trümmerfrau y los trabajadores siderúrgicos. El edificio estuvo en operaciones hasta abril de 1998. Acá se puede ver el edificio ocupado, abandonado. Pero también, fíjense, los elementos verticales historicistas, ¿verdad? Guarda mucha relación con esa arquitectura nazi también. La Casa de las Estadísticas, en Berlín Oriental. La RDA construye en su nueva capital, el este de Berlín, hasta 1957. La estructura que la RDA había girado hacia el modernismo internacional. Enormes rascacielos, a menudo levantados como edificios prefabricados, surgieron en el centro de la ciudad. La torre de la televisión de Alexanderplatz, visible desde distintos puntos de la urbe de la ciudad, también simbolizaba la tan esperada victoria del socialismo. O sea, también se pliega en la carrera, digámosle, del, de la arquitectura internacional muy propia de Occidente, también se desarrolla en la RDA como una especie de espejo y también de competencia, de, de mantener esa lucha por quien tenía, digamos, la razón en cuanto a términos ideológicos, ¿verdad? Pero quiero recalcar que la arquitectura siempre es un reflejo de la política y de la ideología. En este caso, se ve como en pleno centro, acuérdense, en el centro devastado de Berlín, donde antes había arquitectura, digamos, de muchos estilos, muy buena, se decide demoler todo eso y construir rascacielos y enormes edificios, como por ejemplo estos. La Casa de la Industria Electrónica, Berlín Oriental, el edificio de la Industria Electrónica y la Casa del Viajero, mostraba las formas tradicionales del modernismo del este y fueron parte del paisaje urbano de la capital en torno a Alexanderplatz. Ambos edificios siguen en pie hasta la actualidad y se conforman en grandes edificios que eh, son ya testigos de una época. La Casa del Viajero, ahí nomás en la misma, en la misma área. Hasta la reunificación de Alemania, la Casa del Viajero fue la sede principal de la organización estatal de viajes y el lugar donde se encontraban las oficinas del Interflug, la aerolínea de la bandera alemán oriental. El edificio es cautivante por sus detalles, como el relieve de cobre, el hombre supera el tiempo y el espacio, de Walter Womack. Actualmente es un monumento histórico protegido. Podemos ver cómo este tipo de arquitectura también tuvo hijos por todos lados en los mismos años, en la arquitectura brutalista que vamos a estudiar después con mayor detenimiento. Cine circular de Dresde. El cine circular de Dresde, diseñado por los arquitectos Fasold y Siegfried, tenía la intención de agregar la variedad a la avenida Prager, el bulevar que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero construido sobre la base de edificios de bloques. El cine, en cambio, rompía ese esquema y es considerado uno de los íconos urbanos más resaltantes de la posguerra de la ciudad. Podemos ver cómo también hay una búsqueda por romper los moldes de la arquitectura racionalista excesivamente dura a través de estos ejemplos. Y encontramos ejemplos bastante atípicos como este, Pabellón de la Música, del año 80, 86, en forma, digamos, de concha, lúdica, elegante, este pabellón musical de la playa de Sassnitz,
en la isla de Rügen fue una sensación marítima muy acorde con el entorno. Decidió, se decidió, digamos, dotar a este tipo de arquitectura con una obvia alusión a su entorno marítimo, ¿verdad? Ya hablábamos de arquitectura postmodernista en ese entonces, pero del lado soviético. Y encontramos con edificios de departamentos prefabricados de los años 80. La Langstrasse, ubicada al norte de Rostock, comenzó un nuevo desarrollo urbanístico en el que los arquitectos retornaron a las formas históricas, con un poco de imaginación. Uno recuerda los edificios de ladrillos del norte de Alemania. En esta obra de Hans Engels, que como muchas otras, puede encontrarse en el libro GRD Architecture. O sea, es básicamente volver a los orígenes de la arquitectura tradicional de Alemania del Norte, del, del ladrillo, esa arquitectura vinculada con el hogar, con la vivienda, que en los años 80 se vuelve a, a retomar, digamos, en plena consonancia con los vientos del posmodernismo que en los años 80 estaba muy en boga. Y ese va a ser todo nuestro tema de estudio durante todo este año, por ejemplo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿Qué preguntas? Pregunten, pregunten. Miren que esto es una arquitectura que no es muy conocida, digamos. Vamos a ir viendo algunas de las imágenes de la arquitectura de Alemania a la posguerra. Así, estamos hablando de diferentes años, ¿verdad? Y vamos a hacer hincapié en algunas que son ya mm, paradigmas de la arquitectura universal. Centros comerciales, por ejemplo, en la Alemania libre. Quiero hacer énfasis en este proyecto, un proyecto de los años 50, específicamente. ¿Se ve la imagen, gente? Sí. El ejemplo de la Filarmónica de Berlín, construida en un estilo en los años 50, un estilo ecléctico, un estilo que no tiene referencia, como ustedes pueden ver. Tiene que ver mucho más con la arquitectura digamos, de arquitectura del norte de Europa, de Finlandia, de Alvar Aalto, por ejemplo. Tiene más que ver con eso que con el repertorio clásico europeo. Vamos a ir viendo unas imágenes. Evidentemente movidos por la necesidad de dar satisfacción a la demanda enorme de viviendas sociales del nuevo Estado alemán, aparecen estos enormes bloques, inmensos y eternos bloques generalmente prefabricados, de hormigón prefabricado, que eran los departamentos digamos, de, de la clase trabajadora alemana. Eh, Opresivos también. Qué les dice esto? ¿Qué qué les mueve? Quién me puede escribir? Ceci, ¿qué te dice esto? ¿Eh?
sí, una repulsión, ¿verdad? O sea, al no tener escala humana, al ser una arquitectura que tiene todos los elementos de esa arquitectura que ustedes seguro han estudiado ya de los años, de los años del modernismo, y justamente el mundo de los años 40, fines de los 40, 50 se encuentra en este proceso. Y el mismo Le Corbusier a la Unité de Habitación de Marsella propone este tipo de viviendas. La Unité de Habitación de Marsella ustedes ya estudiaron, ¿no? De Le Corbusier, eso seguro, sí, es un clásico. Ven cómo están en consonancia con esto, o sea, cómo la arquitectura socialista de alguna manera está de la mano con ese tipo de arquitectura, ese tipo de propuesta que Le Corbusier y el movimiento moderno hace para la reconstrucción europea de la posguerra. Eso es lo que quiero que tengan bien en claro. Y aparecen estas maravillas. ¿De quién es esta obra? ¿Quién conoce esta obra? Es de un muy famoso arquitecto. Vamos, vamos. ¿Quién da más? Vamos, gente. Clarice, yo sé que vos sabés. Estoy pensando, profe. No me acuerdo. Nunca estudió en este edificio. No. Bueno, esto es, señores, de Mies van der Rohe. Chan. Chan. Se llama The Noise, de la Galería Nueva en Berlín Occidental, en la parte libre. Un edificio impresionante. Yo estuve ahí hace unos años y realmente es conmovedor este edificio. Es gigantesco, ¿ven? Tiene 8 apoyos nada más, una cubierta en voladizo gigantesca. Voy a ver si puedo conseguir algunas imágenes. Esta es otra perspectiva. Fíjense este tipo de arquitectura hecha de metal. Tiene el estilo Mies, tiene el sello. Una planta cuadrangular, perfecta. A ver si puedo. A ver si puedo conseguir. ¿Ven? ¿Qué le dice esta arquitectura? ¿Qué sensación les da? ¿Qué elementos De amplitud. connotativos? ¿Sí? La amplitud, ¿verdad? Imagínense las distancias que hay ahí. Acá hay una escala humana, ¿verdad? Hay una persona. Fíjense en los tamaños de los paños de cristal, de los paños vidriados, de las alturas. ¿Ven? Los pilares, muy de Mies con estas formas, eh, digamos, que aluden a un cierto clasicismo
pero que lo que hacen es sostener este techo enorme, interiores. Es súper amplio, profe, y marca la circulación con los muebles otra vez. Enorme, es Sí. gigantesco, tiene una doble altura, tiene más de 6 metros. Las exposiciones son obviamente pues, muy variadas y cada una se organiza de diferentes maneras. Fíjense en los espacios. Esto es el subsuelo, que son salas también de exposición. Profe, Sí, esas sillas no fueron también diseñadas por él. estas sillas son de mí, sí, son Sí. Ajá. las sillas, las sillas Brno o la, creo que son las sillas del pabellón de Barcelona. Son las sillas del pabellón de Barcelona, sí. Fíjense las relaciones que hay, transparencia, la modulación perfecta del cuadrado de las losas y la limpieza absoluta que hay. Sí, estas son las sillas Barcelona. Profe, ¿esas no son las Sí, mismas que se utilizaron en la casa Fastword? sí, sí, tal vez. Sí, porque estas son, la casa Farmhouse es contemporánea hasta ahora, de los años 50. Sí, sí, sí. Es muy Y parecida, por eso es más muy recordé. parecido. Yo creo que es la misma, porque él utilizó esto a lo largo de toda su vida en casi todas sus obras, ¿verdad? Sí, son del año 29 en Barcelona. Fíjense el gran zócalo, la relación con su entorno, digamos. Esta es la planta, sería la planta, esta es de subsuelo. Hay un patio, digamos, interior. Y esta es la planta de subsuelo, donde están los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que emerge en la gran plaza, ¿ven? ¿Ven la diferencia entre la planta de subsuelo y la planta con sus circulaciones, sus conexiones que están acá, y toda una planta libre, y los dos pilares por lado? Prestan atención a la limpieza, ¿ven? Digamos, los interiores, los accesos. Es un edificio, uno de los íconos de la arquitectura, digamos, de la posguerra de Berlín. Qué raro que no hayan estudiado este edificio. La verdad que, profe, Berlín es Sí, la primera vez que estamos tocando que ahora. están tocando, sí. Pero Sí, bueno, por eso sí, 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 sí. estamos un poco perdiditos todavía. Sí, bueno, este es el edificio de la Filarmónica de Berlín que les decía.
que es del año 63, los arquitectos, eh, hecho por supuesto en un área bastante marginal en ese entonces de la ciudad de Berlín. Les traduzco lo que dice, hay fotos, les traduzco lo que dice el texto. La Filarmónica de Berlín eh, ha sido durante muchos años el corazón de la ciudad de 1963. Todavía en la periferia de Berlín Oeste, cuando fue abierto, se convirtió rápidamente en un centro urbano, en una especie de mm, agilizador urbano, donde se empezó a desarrollar la zona gracias a este edificio. Tiene una forma inusual, una forma rara, una forma muy distinta, de un color amarillo brillante, que la hace justamente reflejar en los edificios con ese revestido que tiene. Una arquitectura inusual, innovadora. Este centro de conciertos generó en su momento mucha controversia, ¿cómo no? Pero todavía sirve como un modelo de sala de conciertos en todo el mundo. Eh, una persona opuesta a la otra, eh, dice aquí, arregló, eh, mm, no entiendo esa metáfora. En 1920, el arquitecto Hart Sharon, escribió las palabras arriba con una visión del ideal del teatro de la época. 35 años después, eh, él desarrolló esa sala de conciertos de la Filarmonía con este ideal. Ahora les voy a decir, con un concierto, con una plataforma de conciertos y unos músicos convirtiéndose en el foco del encuentro. La verdad dice, una persona opuesta a la otra, organizados en círculos que van expandiéndose, suspendidos, arcos suspendidos, eh, con, con superficies acristaladas como pirámides. Esa es la idea que él tenía de este edificio. Donde el edificio evidentemente mm, propone a la música y a las personas como elementos principales. Por supuesto, una acústica impecable, una arquitectura que, se convirtió rápidamente en una arquitectura icónica de Berlín, gracias a su diseño, un poco de la mano con la ópera de Sydney, que es más o menos de la misma época, un poco posterior, digamos, ¿verdad? La famosa ópera de Sydney. Pero vamos a indagar. Les quiero mostrar la sala. Miren lo que es la sala de conciertos interior, que es una maravilla. Es como una pirámide, los elementos de cobertura, las salas que están en el medio, pueden ver, el recubrimiento, el órgano de tubos. Piensen lo que es esta sala de conciertos. Es realmente impresionante.
Pueden ver arquitectura bastante superficie de cobre, que por supuesto tiene un brillo. ¿Ven? Los espacios interiores, los accesos, la sala hasta arriba, el acceso a las salas. Este es el Sony Center de Berlín. Las plantas, imagínense, es imposible distinguir alguna línea reconocible, digámosle. La ubicación y un corte. Podemos ver el foyer y la sala. Realmente es impresionante. Volvamos a nuestra página. Entonces aparecen edificios de un lado y del otro lado del muro con características muy diferentes. ¿Dónde creen que estaba este bloque ubicado? ¿En qué lugar? Ceci. Y por las características de la arquitectura ya les tiene que sonar algo ahí. ¿Cómo es el edificio? ¿Qué características tiene? Claro, pero sí. Eh, ¿qué se puede decir del En edificio? Estados Unidos, no, No, Berlín. pero Estamos hablando de Berlín siempre. sí, Ahí atrás pueden ver me pareció un los poco del restos. estilo Chicago. Bueno, claro, eso es lo que les digo. Hay similitudes. Sí, Los socialistas, de alguna manera también se incorporan al estilo internacional, digamos, promovido por los grandes arquitectos del Congreso de Xi'an, ¿verdad? Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Pero una de las características de la arquitectura socialista es aún más imponente, ¿verdad? Es aún más soberbia, eh, no, más orgullosa. Y se puede, por las dimensiones, se puede notar esto, ¿verdad? La connotación que tiene. O sea, la connotación es de un orgullo, de una suerte mm, de imposición de la arquitectura hacia el individuo, ¿verdad? Para decir el Estado es poderoso y el Estado es el que provee
la habitación o la oficina. Entonces el Estado se encarga de hacer que la arquitectura sea, aparte que sea soberbia, aparte de la, acuérdense de la competición que había entre Alemania Oriental y Occidental en todo, desde todo punto de vista. Hay excelentes ejemplos de arquitectura. Les voy a mostrar otras imágenes. Esta también. ¿Ven? Una arquitectura que de una manera buscaba un centro de convenciones, buscaba cierta originalidad. Ahora, aquí había un material. Ratito. Estamos hablando de las utopías brutalistas. Me estoy adelantando un poquito, pero eh, quisiera que entiendan un poco este mundo, ¿verdad? Las luces y las sombras del nuevo organismo ideado por la Unión Soviética. Es decir, los planes respondían a estos esquemas, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, Brasilia es un poco resultado también de este tipo de pensamiento, ¿verdad? La ciudad de Brasilia, como la conocemos hoy, que vamos a estudiar también, porque corresponde a los años 50, 47, 50. Fíjense las dimensiones gigantescas de estos edificios. Estamos hablando de un conjunto del 59, de una exposición de American National Exhibition en Moscú, donde se produce una especie de puja entre entre ambos presidentes, ¿verdad? Y aparecen los bloques de viviendas, por ejemplo, en Kiev, además por estilo comunista, que simbolizaban el proyecto urbanístico de la Unión Soviética de los años 50. Son estos bloques que ahora vimos muchas imágenes en Kiev de la invasión de Ucrania. Este tipo de bloques, habrán visto, ¿verdad? Son bloques de los años 50 generalmente, que por supuesto aún se utilizan. Un ejemplo se llama Kruzhnikova en Georgia, también países bajo la égida del comunismo. Con las nuevas técnicas puestas en marcha, o sea, nuevas tecnologías, se construyen edificios de apartamentos para literalmente millones de personas a lo largo de toda la Unión Soviética y los países satélites, hasta el punto que a principios de los 60 los técnicos soviéticos estaban convencidos de que ya habían resuelto el problema de la vivienda gracias a la posibilidad de prefabricar y pegar grandes paneles. Pero en la Unión Soviética el reto era de mayor envergadura como para resolverlo en una producción de cadena de edificios idénticos, fundamentalmente por las extremas diferencias climáticas
que se daban en todo el país, que se dan todavía, y el riesgo de terremotos en algunas zonas, ¿verdad? Hablamos de zonas de devastación de Armenia en los 80, que ha demostrado que no se tuvo en cuenta los elementos locales de la arquitectura. Eh, pero el Khrushchevsky, un modelo de edificio de 5 plantas, revolucionó el propio comunismo. Esto, el nombre surge a partir de Khrushchev, del líder soviético, ¿verdad? Que fue el impulsor de este tipo de edificios. Los Khrushchevsky eran paneles prefabricados de hormigón, un material barato que se podía producir en serie, en montones, y permite crear estructuras enormes. Tenían, en teoría, algún aislamiento, pero en la práctica, la verdad, no tenía nada. No obstante, permitía construir muchas casas de forma muy rápida. Ya tenía insertadas las ventanas y las puertas, incluso se llegó a prefabricar toda la casa y luego montarla como si fuera una especie de Lego. Con varios sistemas lograron llenar todos los suburbios de las viviendas de 50 metros cuadrados. En una primera etapa se hizo solo con los Khrushchevsky, que tenían 5 plantas porque así, según la normativa, no era obligatorio el uso de ascensor. Acá tenemos imágenes de algunos edificios. Bloques de vivienda más altos en Kiev. Estos son, digamos, otros tipos de edificios de la época de Brezhnev, posterior a Khrushchev. Edificios ideados con el fin de los planes de Khrushchev. La complicación fue que en la década de los 60 la población comenzó a aumentar y el número de matrimonios dado que añadir el de los divorcios también fue creciendo con los años. Pero el problema de la vivienda, aunque se fuese solucionando, existía enfrentarse a riesgos mayores, a retos mayores. De ahí es donde entró lo que se conoce en imágenes recurrentes que se muestran en este de Europa, como el brutalismo comunista, aunque ellos nunca denominaban así. Los llamados popularmente Brezhnevsky ya salían de un sistema de producción más desarrollado y permitía entre 10 y 15 plantas. Eran mucho más grandes. Las viviendas soviéticas intentaron distinguirse del modelo americano, que facilitaba casi jardín unifamiliar a los trabajadores, mediante el entorno facilitando guarderías y centros educativos públicos. No obstante, con estas grandes medidas de Khrushchev, la población soviética percibió que por primera vez el sistema se preocupaba por el bienestar del ciudadano. Según Barry Harris, por fin se aplicaba la tecnología para mejorar la calidad de vida y se sentían los avances que se producían en el espacio podían reflejarse en la Tierra. Esta época se caracterizó por un gran optimismo y entusiasmo a través de los cambios. El objetivo político no era ninguna banalidad. Los comunistas tenían que demostrar que había un antes y un después de la revolución, algo que los grandes traumas todavía no habían permitido poner en manifiesto. En la correspondencia entre ciudadanos y los organismos recopilados por este investigador para su investigación, se veía que los soviéticos exhibían sus logros de guerra y sacrificios por la patria para escalar puesto en las listas de espera por los departamentos. También había quien escribía para cuestionar si los recién llegados, la mano de obra que venía del campo, se la merecía o no. Peor aún, si los millones de presos políticos liberados del Gulag, que eran los terribles centros de detención soviéticos, durante los años de apertura podían estar en las listas. Entonces las ciudades aparecen, una vista panorámica de Belgrado, por ejemplo, la capital de Croacia, es digamos, la perspectiva comunista clásica. Los ciudadanos hacían valer su lealtad al Estado, a la que exigían que cumplieran sus obligaciones. Al mismo tiempo, los nuevos vecinos se ponían de acuerdo para plantar árboles en sus barrios y cuidar los jardines. El deseo del régimen de conservar la vida comunal o colectiva, sin apartamentos compartidos, se había cumplido. Había cooperación activa para vigilar las zonas compartidas. Objetivo ideológico de un sistema que había temido a la vida privada.
Esta documentación también refleja que debido a los retrasos de la construcción de los edificios y el deficiente acabado de los mismos eran muy frecuentes y confirma que en Yugoslavia ocurrían problemas similares en la construcción de barrios enteros. Lo que no funcionó de este sistema fue la calidad de la construcción. Había fallas, las casas podían tener goteras, se levantaba el suelo. No obstante, sobre el plano eran viviendas de calidad. Todas las habitaciones daban a la calle, la ventilación estaba cruzada, recibían luz del día. Todas tenían terraza y sobre todo espacios amplios alrededor de los bloques, porque consideraban que el espacio público circundante era también parte de la vivienda. He visto casas peores, hechas años después, en países capitalistas y occidentales. Cosa que es cierto, vamos a ver después, caso del brutalismo inglés sobre todo. Actualmente el Nuevo Belgrado, el metro cuadrado en partes amplias del barrio es más caro que en el centro histórico de Belgrado. Un paseo por la zona pone manifiesto a primera vista cuál es el modelo de ciudad socialista. Al paso se suceden bloques de viviendas, canchas de baloncesto, colegios, centros de salud, tiendas, bloques de viviendas, canchas, etc. Es una vista típica de la ciudad de la antigua Yugoslavia, capital Belgrado. Pese a su espantosa fama, microdistintos como Zelenograd ofrecían espacios públicos muy amplios y cerrados al gran público, al gran tráfico vehicular, digamos. La idea era establecer microdistritos a la ciudad socialista de no más de 10.000 habitantes, donde todas las necesidades ciudadanas pudieran ser resueltas, a menos de un cuarto de hora andando, o sea, caminando. Llegó a haber inclusive una experimentación mucho más avanzada que se puede encontrar en las inmediaciones del Saba Center de Nuevo Belgrado. En intento de desarrollar la vivienda flexible, un modelo muy experimental, que con los tabiques eran móviles, la gente podía distribuir su departamento a su gusto, sin necesidad de arquitectos. O sea, la inventiva era enorme. El par de edificios prefabricados durante la Segunda Guerra Mundial, la UTENCO trabajó en Moscú en el camuflaje de los objetivos de los bombardeos y construyendo refugios con la urgencia de las circunstancias. Tras la contienda dirigió el MOS Project, primer taller del cual saldrían las viviendas por módulos. Las primeras carcasas se acabaron en su fábrica ya en 1947, pero no fue hasta 1956 se perfeccionó la K-47 de 5 pisos, pero que a veces se fabricó con tabiques internos de solo 4 centímetros de grosor y techo de 2 metros 40, imagínense. Su concepción inicial era como vivienda provisional con una vida de 25 años. Aún quedan muchas, aunque de los 90 se han ido demoliendo donde ha habido dinero para sustituirlas. Acá tenemos algunos ejemplos en Ucrania de los microdistritos. Se habla de que los microdistritos fueron concebidos en los años 30 con una ideología leninista que buscaba eliminar diferencias entre el campo y la ciudad, con el objetivo de erradicar el hacinamiento del proletariado. En Yugoslavia, para la construcción del nuevo Belgrado, que iba a ser la gran capital política de la federación, levantaron el terreno 5 metros para evitar imagínense que los ríos anegasen la zona. Los microdistritos fueron supermanzanas de 400 por 400 metros. Las avenidas alcanzaban 80 metros de ancho, gran aprovechamiento de luz, y todos los bloques tienen parques e instalaciones deportivas en su interior. El microdistrito fue construido en los años 30, como dijimos, y hoy día lucen más o menos así. Me imagino ustedes vieron este tipo de arquitectura
en algunas películas, en algunas series, ¿sí? Sí, sí, es una arquitectura, digamos, bastante. Aquí se puede ver una foto del periodo de construcción de estos bloques, con algunas intenciones de darle gracia a ver los elementos prefabricados. Y la verdad que con algunos proyectos de Occidente no son muy diferentes. Bueno, y hay muchísimo material y cuando hablemos de brutalismo, vamos a volver a esta parte, ¿sí? Porque arquitectura como esta, por ejemplo, está en toda Europa y luego aparecen arquitecturas soviéticas muy particulares, muy, muy particulares, que vamos a ver dentro del brutalismo. Pero digamos, esta es una imagen tradicional de la arquitectura soviética. Y el arte también, como versión inmediata. Los murales. En fin, hay muchísimo material gráfico para hablar. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario antes de terminar la clase que quieran? Bueno, todos hemos visto series de... Sí, 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 quería hablar algo. Una arquitectura interesante, una arquitectura, como les digo, vamos a ir viendo a partir de las próximas clases de arquitecturas. Creo que el lunes no hay clase, ¿eh? Creo que es feriado, 1 de mayo. No vamos a tener clase el lunes. Oh, pero igual, Vamos a vamos a ir... recuperar. Sí, yo creo que vamos a tener que recuperar para no perder tantas clases, ¿sí? Profe, estos edificios yo había visto en un documental, pero Sí, ya hay hace como dos muchísimo, años por ahí. hay muchos documentales de este tipo de arquitectura. O sea, una arquitectura, como le dije, que abarcó miles de casos en varias ciudades de la Unión Soviética, por un lado, y por otro lado de las ciudades digamos, europeas de la posguerra, ¿verdad? Cómo dar solución rápida, barata y fácil al problema de la vivienda de la posguerra. Básicamente fue eso. Profe, ¿Sí? el 1 de mayo cae domingo y el 2 es lunes. El Día del Ah, el 2 de Trabajador lunes. es... Sí. Ah, pensé que caía el lunes que era feriado. Pero hay que No, averiguar si es que no se pasa para lunes. Me parece que también. yo escuché que se pasa para el lunes. Sí, si cae domingo se suele pasar para lunes. Sí, yo tengo entendido que se pasa el lunes, porque va a ser un feriado largo. Sí. Así que lo más Pero probable es que lo van a estar tengamos. avisando, profe, en el grupo de... Sí, vamos a estar avisando. Sí, yo no tengo Ah, problema en
en dar clases, normalmente yo no tengo problema. Para no perder tantas clases, ¿verdad? Así es, chicos. Bueno, eh, vamos a ir de a poco viendo casos. Después vamos a hacer mucho énfasis en la arquitectura brutalista de Sudamérica, ¿verdad? Y vamos a organizar ponencias a ustedes para empezar a ver esos temas, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes que viene, lo más probable, ¿sí?